a nuestra clase de hoy, que tiene por nombre la vida del apóstol Pablo, la vida de Pablo. Y vamos a disfrutar un poco de esta historia maravillosa. Y antes de eso vamos a orar para dejarle al Señor en sus manos esta clase. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor, venimos ante su presencia tal como somos, rindiéndonos, Señor, en humillación, reconociendo nuestras incapacidades, reconociendo, Señor, que sin ti nosotros nada somos, Señor. Reconociendo, Padre amado, que si tú no hubieras muerto en la cruz del Calvario, que fuera de nuestra vida, Señor, que fuera de nuestra familia y que fuera de nosotros, Padre. Gracias por dar a tu Hijo. Gracias, Señor. Y en gratitud, nosotros queremos entregarte en sacrificio vivo nuestra vida a ti, Señor. Apartándonos de todo lo malo, apartándonos de todo aquello que pueda, Dios mío, hacerte a ti entristecer. Señor, quédese ahora por medio de su Espíritu entre nosotros y ayude a los estudiantes a que ellos puedan contestar las preguntas también con sabiduría, Señor. Dales mucha sabiduría, que puedan ellos ser bendecidos, Señor. Padre amado, que la clase de hoy sea para honrarte y glorificarte. Vamos a hablar de tu siervo, el apóstol Pablo, y queremos que sea tu Espíritu Santo hablando por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Juzgando, hermano, o más bien, digamos, analizando la, la historia o las historias de los evangelios, haciendo una, una retrospectiva o retrocediendo. Vemos que la manera como se movió, digamos, Jesús en este mundo, en esta tierra, aunque no fue, digamos, no fue un movimiento extenso porque no habían carros, lo que habían eran carretas, caballos, pero en ese movimiento, Jesús tuvo un movimiento, digamos, que se movió desde el punto de vista rural. Rural, la gente donde él se movía eran los campesinos, los pescadores, los obreros. Entonces, el principio que él tuvo fue rural. Jesús y sus discípulos vinieron de una sociedad rural, agricultural y pescadora en Galilea. Los marcos de las parábolas indican estos trasfondos sociales. Actualmente se está excavando una ciudad grande en Roma, ¿verdad? A unas 4 millas de Nazaret. Esto ha causado que los estudiosos reevalúen la idea de que Galilea era muy rural, pero el trasfondo de Jesús y sus discípulos contrastaba agudamente del lugar donde creció y tuvo su ministerio el apóstol Pablo. Es hermoso cuando nosotros estudiamos esta historia y podemos nosotros recabar toda la información de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y donde el apóstol Pablo también se desarrolló. Entonces, nosotros vamos a ver la historia de Pablo cómo inicia. Pablo era un judío de la diáspora, creció en Tarso, Cilicia. Nosotros vamos a explicar unas características principales de esta ciudad, ¿verdad? De Tarso, de Cilicia. Era una ciudad comercial concurrida en la costa suroeste de Asia.
era una, podemos decir, del Asia Menor, del Asia Menor. Podemos decir que era la capital, era una capital regional romana, lo que quería decir que los oficiales romanos y sus familias vivían en la ciudad y que los oficiales de Roma venían e iban periódicamente trayendo noticias e ideas de diferentes partes del imperio. Estaba situada en una carretera mayor que se usaba para comercio y el transporte de personal militar. Informaciones de lugares lejanos pasaban por el pueblo regularmente. Tenía una universidad de categoría mundial que se especializaba en filosofía y retórica griega. Aunque no tenemos ninguna indicación de que Pablo haya asistido a esta universidad, no sería sorprendente que él tuviera un conocimiento común más, incluso alto, de las otras materias, que de estas materias de las cuales él hablaba. De hecho, sus escrituras dan indicio de que su conocimiento del uso de la retórica que él usaba era una retórica, digamos, bien avanzada, la del apóstol Pablo. La lengua Gran. y la cultura griega predominaban en Tarso, pero también contenía una comunidad judía que era característica de muchas de las ciudades que Pablo evangelizó. Pablo también, hermanos, hablaba varias lenguas. Lenguas, digamos, idiomas. Me refiero a idiomas. Pablo hablaba diferentes idiomas. Qué hermoso, ¿no? Lo que Dios estaba preparando para su obra. Gloria a Dios. La experiencia en el campo de labor de Pablo se hizo en Antioquía, Siria. Esta ciudad tiene muchas similaridades a Tarso. Estaba en una área cultural parecida a la de Tarso. También estaba en la ruta comercial principal. La comunidad de la iglesia de Antioquía de primero consistía de judíos convertidos el día de Pentecostés. Entonces se convirtieron en unos gentiles y llegaron a ser parte de la comunidad cristiana, aún antes de que llegara Pablo. La Biblia, amados estudiantes, nos cuenta que a los discípulos se les llamó cristianos, primeramente en Antioquía. Eso lo vemos registrado en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Quizás esto era un nombre para distinguirles de la parte de la comunidad judía que no aceptaba a Jesús como el Mesías, puesto que había gentiles también en la iglesia, que eh, no podemos llamarle racismo ni nada por el estilo, sino que era una especie de diferencias religiosas. Después de la experiencia en el campo de labor de Pablo, él y Bernabé fueron enviados por la iglesia de Antioquía como misioneros. Una de las observaciones más tempranas fue que la iglesia estaba creciendo rápidamente en la área urbana y que el evangelio se estaba desparramando a las áreas circunvecinas por medio de las redes comunicativas que ya estaban en su lugar. Esto fue quizás a causa de la habilidad de avanzar, de alcanzar a más personas rápidamente con el evangelio. Y tal vez porque los que se trasladaban a las ciudades eran más abiertos a aprender cosas nuevas y a aceptar cambios en la vida. Ustedes dirán, pero ¿por qué no comenzamos estudiando la vida de Saulo? Porque nosotros aquí, hermanos, no estamos estudiando a Saulo, sino que estamos estudiando la vida del apóstol Pablo. Quiero que diferenciemos eso para que no haya una confusión, ¿verdad?
al respecto. Estamos estudiando la vida del apóstol Pablo. Y por eso vamos a ver una cronología para que veamos en manera resumida todo lo que nosotros podemos abarcar del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nació en el año 6 antes de Cristo. En el año 6 antes de Cristo, hermano. Y en el año 28 al año 30 después de Cristo fue el ministerio público de Jesús. En el año 33 fue la conversión de Pablo. Del 33 al 36, Pablo en Arabia siendo instruido por revelación de Jesucristo. Ahí vemos nosotros algo importante. En Arabia fue instruido por revelación de Jesucristo. En el 35 o 36 se da la primera visita de Pablo a Jerusalén después de su conversión. Y en el 35 al 44 Pablo predica en Cilicia, su ciudad. Y, y en el 44 al 46 Pablo es invitado a Antioquía, Siria, por Bernabé. Hay hambre en Palestina. En el año 46 Pablo hace una segunda visita a Jerusalén. Y en el año 47 al 48 es el primer viaje misionero con Bernabé a Chipre y Galacia. En el año 49 viene lo que se llamó el Concilio de Jerusalén. Y en el año 49 los judíos son expulsados de Roma por Claudio a causa del alboroto por Cretus o Cretus. En otras palabras, Cretus. En el año 49 al 52 aparece el segundo viaje misionero con Silas a través de Asia Menor y Grecia. En el año 52, él hace su tercera visita a Jerusalén y una visita a Antioquía. En el año 52 al 55, hace su tercer viaje misionero a Éfeso. En el año 55 al 57, hace su tercer viaje misionero también a Macedonia, Lírico y Acaya. Del 57 al 59 hace su cuarta visita a Jerusalén. Pablo es arrestado y encarcelado en Cesarea bajo Félix. Aquí estamos hablando, ¿verdad? La época difícil y dura del apóstol. Del, del, del 60 al 62 está Pablo bajo arresto domiciliario en Roma. En el año 62 al 64 o bien al 65, Pablo es liberado y viaja a España, hermano. No sé cómo habrá hecho Pablo para viajar a España desde Jerusalén, desde ese lugar. Eh, en barco, indudablemente, lo tuvo que hacer. Fue por barco y ahí entiendo yo que esa parte del viaje a España no registra la historia qué ocurrió en ese viaje. Entiendo que ahí han de haber habido conversiones también. Seguro que sí, hubieron conversiones, pero no están descritas en la historia. En el año 64 ocurrió el incendio en Roma, que le echó Nerón la culpa a los cristianos. En el año 64 al 67, Pablo vuelve a Roma y es martirizado bajo el emperador Nerón. Una situación bien difícil, hermano, la que prácticamente atravesó el apóstol Pablo con el gobierno de Nerón. Fue algo muy difícil. Entonces,
este, nosotros vemos acá de que hay una situación en cuanto a fechar la vida de Pablo, la vida de Pablo. Entonces, hay un debate sobre las fechas de la vida de Pablo que gira alrededor de una diferencia notada entre sucesos escritos en Hechos y sucesos parecidos anotados en las cartas de Pablo. Nosotros vemos que Hechos anota 5 viajes de Pablo a Jerusalén. Hechos 9:26 aparece que Pablo es convertido. Y en Hechos 11, del 29 al 30, Pablo trae dinero para aliviar el hambre. Y en Hechos 15, del 2 al 4, él asiste a un concilio de Jerusalén. Y en Hechos 18:22, después de su segundo viaje misionero, ahí. Y en Hechos 21:17, la visita final cuando es arrestado. Eso lo registra el libro de los Hechos. Las cartas de Pablo anotan 3 viajes a Jerusalén solamente. ¿Cuáles son esas? Gálatas 1:18. Luego de ser convertido, un viaje. 2. Gálatas 2:1 para asistir al concilio. Y 3. Romanos 15:25 y Primera de Corintios 16:3, la última visita cuando fue arrestado. El debate surge en medio de la vida de Pablo. ¿Cuál de las visitas en Hechos se menciona en Gálatas 2:1 al 10? Hay dos posiciones. Un lado cree que Pablo se refiere al concilio en Jerusalén de Hechos 15, en Gálatas 2:1 al 10, y lo que Pablo comprende acerca de los resultados del concilio en Jerusalén es muy diferente de lo que reporta Lucas en Hechos 15. Hay un contraste. El otro lado cree que Gálatas 2:1 al 10 se refiere a la visita a traer alivio por causa del hambre en Hechos 11, del 29 al 30, cuando un concilio informal en Jerusalén tuvo lugar. Esto pondría la confrontación de Pedro y Pablo en Antioquía antes del concilio formal de Jerusalén en el año 49 después de Cristo. No reflejaría necesariamente una diferencia de lo que se entiende por la decisión del concilio en Jerusalén. Si tuviéramos tiempo, debatiríamos esto y lo confrontaríamos, los versículos, unos con otros, para hacer un análisis. Entonces, pero yo se los dejo como parte del examen que ustedes van a recibir en la próxima clase. Y las preguntas son las siguientes. ¿Cuál de estos puntos de vista tiene más sentido para usted y por qué? Anoten la pregunta porque viene esa pregunta. ¿A quién se la preguntaré? No sé, pero a algunos de ustedes se las voy a preguntar. Pastor, ¿podría repetir la pregunta? Solo, ¿cuál de esos puntos de ¿Cuál vista? de estos puntos de vista tiene más sentido para usted y por qué? Ustedes ven el video, lo analizan bien y ahí se van a dar cuenta. Porque lo importante es analizarlo en el enfoque si hay contradicción o no hay contradicción. Ustedes lo van a analizar. 4 tipos de cristianos, judíos y gentiles, que describe Raymond Brown. Los gentiles tenían que volverse judíos después de convertidos al cristianismo. Esta era la posición que tomaban los judaizantes que parecían seguir a Pablo a donde quiera que iba. Ellos creían
que todos los cristianos tenían que guardar todas las leyes judías, inclusive la circuncisión y la dieta judía. Qué interesante. Ah, ahí pues nosotros vemos a los cristianos gentiles, se les veía como gentiles, que vivían dentro de Israel y que tenían que hacer compromisos para no ofender a los judíos. Esta fue la posición de Santiago y a veces de Pedro. Qué difícil era ser cristiano en esa época, hermano. Primero por el imperio romano y después por los judíos, que no debían comer ninguna carne ofrecida a ídolos, que debían abstenerse de la inmoralidad sexual, como la definían los judíos, que debían evitar comer sangre o carne que venía de animales matados sin desangrar. Ahí podemos ver Gálatas 2:10 al 14 y Romanos 9 del 4 al 5. Los cristianos gentiles no estaban bajo la ley. Los judíos sí estaban ellos viviendo bajo la ley. Esta era la posición de Pablo. Por la ley, él quería decir las leyes judías respecto a la dieta y las prácticas. Además, Pablo creía que los cristianos judíos no estaban obligados a abandonar su patrimonio judío en las iglesias dentro y fuera de Israel. Que Jesús ha reemplazado al judaísmo. Esta fue la posición de Juan y del autor de Hebreos. Ya sabemos que en Hebreos se piensa en varios autores. Esta idea se tomó de las palabras de Jesús en Marcos 2:21 al 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. En Juan y en Hebreos Jesús reemplaza el templo, la adoración en el templo y las fiestas mayores judías. Jesús es mejor que todo lo que ofrece el judaísmo. Pues, ¿por qué quedarnos en lo bueno cuando podemos tener lo mejor? Vamos a ver lo que era el arte de escribir las cartas, los modelos posibles para las cartas de Pablo. Como se ha mencionado, Pablo creció en una ciudad reconocida por su retórica, una extensión de la retórica que generalmente se refiere a la palabra oral, es la carta. La carta típica de esta época generalmente seguía de patrón o forma. ¿Cuál era ese patrón o forma? Primero, saludos. Después, oración o expresión de agradecimiento a Dios o a los dioses. No quiero que se confundan con eso que estoy diciendo o a los dioses. Porque en griego, esta palabra significa o a los hombres santos, a los hombres apartados, los sacerdotes. También existía lo que era el cuerpo de la carta, consejo o exhortaciones, clausura y despedida. Esa era la estructura de la carta. Pablo eso lo aprendió en una ciudad avanzada y él también fue a estudiar. Pablo estudió, no es remoto que haya estudiado ahí. Además de las formas de la carta, habían varios tipos de cartas documentados que se estudiaban en las universidades. Pablo parece combinar ejemplos de muchos de estos tipos al crear su propio tipo de la carta pastoral cristiana. Entonces, nosotros vamos a ver más a fondo estos tipos posteriormente en el curso, cuando hablamos de cada una de las cartas de Pablo. Entonces, vamos a ver un tipo de carta, la carta de amistad. Qué lindo, ¿no? Las tradiciones antiguas aseveraban que la amistad requería que se compartieran todas las cosas entre los hombres de igualdad moral y social, inclusive los afectos y el compañerismo.
cuando era imposible estar juntos, que las cartas de amistad proveían un sustituto conveniente para el compañerismo mismo. Hermanos, yo me acuerdo de que las cartas, eh, yo no sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Pero a mí sí me pasó, porque cuando yo tenía a mi novia, yo le escribía cartas, hermano. Y hacía unos encabezados fuera de serie. Y yo me acuerdo que yo me preocupaba en escribirle lo mejor, en el saludo, en el cuerpo de la carta y en la despedida era emocional y hasta le hacía dibujitos y cosas. Y entonces se escribían las cartas. Esas eran cartas de amistad, porque era un amor no como el de hoy, ¿no? Sino que era de cartas, de cartas, de cartas. Y entonces, y en aquella época todo era cartas. Hablemos de los años 60. Bueno, yo nací en los 50, pero vamos a ver, los 50, los 60, los 70, tal vez todavía los 80. Pero ustedes saben que existía lo que se llamaba el telégrafo, que se mandaban telegramas. ¿Alguno de ustedes mandó a su novia algún telegrama o a alguien, a un familiar? Yo usé el telegrama también. Usaba telegrama para mandar mensajes. Era muy bonito eso, hermano. Era muy bonito lo natural, era muy lindo, hermano. Muy lindo. Entiendo que tal vez ustedes lo usaron alguna vez en la historia de su niñez, de su adolescencia, ¿verdad? Entonces, dice que no hay verdaderas cartas de amistad en el Nuevo Testamento, pero sí se usa el lenguaje de las cartas de amistad. Decía Pablo, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Primera de Corintios 5:3. Y decía él, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, en Filipenses 2:17 al 18. Y como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Primera Corintios 10:15. También está la carta de encomios y la carta de la culpa, de culpas. El encomiar y el echar culpa eran actividades fundamentales por medio de las cuales se mantenía la construcción social del mundo antiguo. Nos referimos a tales sociedades como las culturas de honor y las culturas de vergüenza. Lo que dan honor y culpa están tratando de situar a cada persona o cosa en su lugar apropiado por medio de otorgar honor o causar vergüenza. No hay cartas puramente de este tipo en el Nuevo Testamento, pero Pablo hace uso significativo de encomios en sus expresiones de gratitud. Su uso de la alabanza y la culpa en Primera de Corintios 11:2, 7 y 22 y Primera de Corintios 13 es comparable a pasajes en la literatura grecorromana que encomia las virtudes. Os encarezco, decía el apóstol, os encarezco, os ruego. Así se expresaba el apóstol Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Las cartas de exhortación y consejos. Hay 7 subtipos que podemos aislar de esta categoría de la literatura antigua. La exhortación puede definirse como animación fuerte que no solo incluía decirle a las personas lo que está haciendo correctamente, pero también decirle lo que necesita cambiar en su vida. Pablo usa estos estilos extensivamente. Su rango alcanza desde las cartas que proveen un modelo de comportamiento a dar un curso de acción específico, de culpar suavemente, a reprender, a reprochar y hasta consolar. Pablo era estricto
pero también tenía psicología. Sabía comprender a las personas, hermano. Sabía comprender porque era un hombre bien capaz, un hombre ungido y preparado. Entonces también están las cartas paraenéticas, cartas paraenéticas de exhortación y disuasión. Disuasión. En una carta ejemplar, Libanius ilustra las características de proveer un modelo positivo del comportamiento que al lector se le insta explícita o implícitamente a imitar. El comportamiento del autor mismo puede darse como ejemplo. La paraenesis tiene que ver con esos modelos básicos e incuestionables del comportamiento que son sancionados por el honor y la vergüenza. No tiene propósito de engañar, de enseñar algo nuevo. La exhortación hace un papel importante en todas las cartas de Pablo y las escuelas paulinas, menos Filimón. Primera Tesalonicenses es un ejemplo excelente de una carta paraenética. Primera Tesalonicenses. Van a estudiar todo esto porque de aquí vienen las preguntas. Cartas de consejo. Cartas de consejo. El consejo difiere de cartas paraenéticas cuando se requiere un curso de acción específico. Paraenesis busca solo aumentar la adherencia a un valor o cultivar un rasgo de carácter. Pablo combina muy diestramente paraenesis y consejos en Primera Corintios. El consejo se encuentra especialmente en capítulo 7, 8 y 10 y 14 de Primera de Corintios. Ahora vamos a ver las cartas protrépticas. Protrépticas. Yo estoy explicando lo de estas cartas porque las cartas son las formas en las cuales los estudiosos literarios analizan las formas como Pablo escribió sus cartas y las diferenciaron y le dieron estos nombres gramaticales, hermanos, gramaticales. Cartas protrépticas. No ha definido ningún teorista las cartas protrépticas en la antigüedad. No era un tipo reconocido ni tampoco era un tipo frecuente. Sin embargo, es importante para los que tienen interés en las escrituras de cartas en el cristianismo primitivo. Las cartas protrépticas son exhortaciones. Aquí viene ya la respuesta. Son exhortaciones a proseguir la vida filosófica. Estas obras animan al lector a convertirse en otra manera de vivir, a llegarse a una escuela o a aceptar una serie de enseñanzas como normativas para la vida del lector. Tanto en forma como en función, la carta de Pablo a los romanos es una carta protréptica, la de los romanos, hermano. Ya dijimos que eran exhortativas esas cartas. Ustedes tienen que buscar la idea central en cada una de estas cartas para que no hablen de toda ella, solamente qué era la carta protréptica, qué eran cartas de exhortación. Y efectivamente, el apóstol Pablo utilizaba mucho la exhortación con los romanos. Y ahora tenemos las cartas de amonestación. La forma para culpar más delicada y tierna es la amonestación. Es instilar el buen sentido en el que se está amonestando y el enseñarle lo que debiera y no debiera hacer. Ustedes tienen que buscar un diccionario o agarran el teléfono y buscan qué es instilar.
sinónimo o lo que significa, para que puedan comprender esto. Entonces, el escritor critica constructivamente ciertos aspectos del comportamiento del lector. La amonestación se usa muy consciente y explícitamente en las cartas de Pablo. Segunda Tesalonicenses 3:6 y 2 al 12. Amonesta a ciertas personas en la comunidad. Y 3:15 insta a los miembros a amonestarse unos a otros. Esto, hermanos, es la práctica. Eso es la práctica. Probablemente a usted no le ha llegado una carta por su porque tuvo alguna vez algún mal comportamiento o lo han puesto en disciplina. No, estoy seguro que no ha pasado eso. Pero de una u otra forma, ha habido alguna amonestación entre sus hermanos, entre ustedes, en su iglesia. De una u otra forma, alguno le ha amonestado o usted ha amonestado. Es normal, esa es una práctica. Cartas de reprensión. Cartas de reprensión. La reprensión se consideraba más dura que la amonestación. La reprensión iba dirigida a los defectos de carácter o a un estilo básico de inmoralidad. Ya aquí ya entramos a más profundidad, más pesada de esa carta. La persona que reprendía trataba de avergonzar al pecador para que dejara de hacer lo malo y a menudo demandaba explícitamente un cambio a un estilo de vida honroso. Pablo usa la reprensión en carta a los Gálatas 1:6, 10, 3:1 al 5, 4 al 8 y al 10. Su expresión estoy asombrado y su denuncia de ellos como Gálatas insensatos son típicos en la reprensión, de la reprensión. Ahora vamos a ver las cartas de reproche. El reprochar era culpar duramente y solamente el filósofo más severo lo consideraba moralmente provechoso. Las cartas de reproche parecen estar ausentes de las cartas más tempranas. Pablo contrasta su propia mansedumbre a la enseñanza con los métodos más duros. Primera Tesalonicenses 2:6 al 7 y las epístolas pastorales abogan en contra de maestros necios e insensatos. Entre las cartas pastorales tenemos a segunda de Timoteo 2:23 al 26. Tenemos las cartas de consolación. La consolación era muy importante en el mundo grecorromano. Tenía un lugar importante en la tradición filosófica y la tradición retórica. La consolación propia contenía materiales tradicionales tales como las citas de los poetas, ejemplos, preceptos y argumentos en contra de la excesiva luctuosidad. El dar consolación se consideraba ser una de las funciones principales del filósofo, como muchas cartas paraenéticas complejas. Primera Tesalonicenses contiene una sección consolatoria. Primera Tesalonicenses 4:13 al 18. El llamado de Pablo a los tesalonicenses para que dejen de estar enlutados en una expresión formularia en la literatura de consolación. Como Pablo, los escritores de consolación mitigaban el aguijón de la muerte al decirle el dormir. Para Pablo, el morir era dormir, porque detrás, lo que se trataba era consolar y mitigar el dolor, porque también el dormir era una profundidad de interpretación griega y en la hermenéutica nosotros consideramos el dormir, hermano, como el momento que solo estamos en espera del Señor. Duerme el cuerpo, pero el cuerpo, hermano, es transformado en polvo, porque el espíritu no duerme. Entonces, dormir es una expresión importantísima,
importantísima, era mitigar el dolor en ese momento. Porque Pablo decía, es un leve dormir, pero como dice el himno, un eterno despertar. ¿Ves qué hermoso? Vamos a ver las cartas de mediación. El propósito básico de esta carta es para que una persona haga una petición a otra persona respecto a una tercera persona. Las cartas de introducción, que eran muy importantes para aquellos que viajaban y necesitaban dónde hospedarse, se incluyen en esta categoría. Las cartas de introducción se mencionan varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Y en qué libro? Hechos 9:2, 18:27, 1 Corintios 16, 3 y 2 Corintios 3 del 1 al 2. Filimón es una carta intercesora a favor de un esclavo huido. Las cartas de acusación, de pedir perdón y de guardar cuenta. Estas son cartas técnicas o no técnicas que hacen petición, que prosiguen un caso y presentan defensa. Técnicamente no hay cartas de este tipo en el Nuevo Testamento, pero Apocalipsis de 1 al 3 parece ser una recopilación de la evaluación o el juicio de Cristo respecto a las 7 iglesias en Asia Menor. El estilo de esta porción cabería bien bajo esta categoría. Las cartas que están del Apocalipsis del 1 al 3. ¿Cuáles son las épocas principales de la vida de Pablo y qué pudo él lograr durante cada una? ¿Cuáles fueron las influencias mayores o las características de Pablo que le permitieron hacer las cosas que pudo hacer en su vida? Estas preguntas son preguntas, hermanos, que ustedes las tienen que contestar. Como están en el video que le voy a pasar, entonces ustedes las van a contestar. Hasta este momento, hermanos, nosotros prácticamente eh, hemos hecho un análisis de la manera y la forma como Pablo escribió sus cartas y cómo se categorizaron. ¿Cómo se categorizaron estas cartas, hermano? No fue una forma, no fue una forma, digamos, común en absoluto. Fue una forma especial. Los temas, ustedes lo pueden escribir, pero mejor en el video y en el libro. Los temas en las cartas de Pablo sobresalen. Dios, Romanos 11:33, 16, 26 y 20 al 27. Segunda de Corintios 1:3 al 22. Hechos 14:15. Primera de Timoteo 1:17. 6:15 al 16. Otro tema que sobresalen en las cartas de Pablo es la maldad. Está en Romanos 16:20, Primera de Corintios 7:5, Segunda de Corintios 11:12 al 15 y 12:10 y 12:7, Efesios 2:2, 6:10 al 16, Primera de Timoteo 3:7 al 15, Segunda de Timoteo 2:26 y 4:18. Otro tema es la condición humana, registrada en Romanos 2:15, 3:1 al 20 y del 23 al 28. Romanos 12:2, Primera de Corintios 9:27, 15:35, 46 al 46. Segunda de Corintios 4:16 y 5:8. Gálatas 4:1 al 9, Efesios 2:1 al 5, 4:17 al 18, Segunda de Timoteo 2:24 al 26 y 3:17. Y del 3, capítulo 3, del 13 al 17 y Hechos 17 del 28 al 29. Otro tema, la ley,
y las leyes descritas en Romanos 3:10 al 11 y del 21 al 31 y Romanos 7:12 al 14, Gálatas 2:16, 3:24, 5:13 al 14 y 6:2 de Gálatas, ¿verdad? Efesios 2:15, Colosenses 1 del 13 al 14. Otro tema que registran las cartas de Pablo es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Está escrita en Hechos 13:17, Romanos 8:16 al 21, Romanos 9:4 al 8, Romanos 11:12, Segunda de Corintios 11:22, Gálatas 3:8 al 9 y Gálatas 4 del 4 al 5, Filipenses 2:15. Después viene lo que se llama otro tema, la revelación y las escrituras. Efesios 3, 4 al 9. Romanos 15, 5 al 16. Romanos 16, 25 al 26. Primera Corintios 3, 10. Gálatas 2, 6 al 9. Hechos 24, 14. Segunda Timoteo 2, 10. 3, 10 y 3, 16 al 17. Otro tema es el Mesías, Cristo. Filipenses 2:6 al 11. Colosenses 1:15 al 20. Primera de Timoteo 3:16. El otro tema es la redención. La registra el libro de Romanos 3:24 al 25. Romanos 5:7 al 8. Romanos 8:23. Efesios 1:1. Primera 1:1 al 14 y Primera Timoteo 2:6. Después viene otro tema que es la cruz. Primera de Corintios 1, 18 al 23, Segunda de Corintios 13, 14, Gálatas 3, 13 al 14, 5, 24, 6, 14, Efesios 2, 16 y Colosenses 1, 20 y 2, 14. El otro tema es la resurrección. Primera Corintios 15, 14, Hechos 13, 34 al 37, 24, 15 al 21, Romanos 4, 24, 25, Romanos 8, 11, 2 de Timoteo 2, 8. Otro tema, hermanos, es la iglesia. Efesios 1, 22 al 23, Efesios 2, 11 al 16, Efesios 4, 15, 5, 22 al 23, Romanos 12, 3 al 5, 1 Corintios 2 del 1 al 31, Segunda de Corintios 11, 2. El otro tema es la ética. Efesios 1:4 y 4:1 y 5:1. 1 Corintios 3:17. 1 Corintios 13:13. Filipenses 2:5 al 11. 1 Tesalonicenses 4:11. 2 Timoteo 2:7 al 14 y 3 del 1 al 14. Y por último, las cosas postreras. Las cosas postreras. Romanos 2 del 1 al 11, Romanos 8, 15 al 23, Romanos 13 al 11 al 14, Filipenses 3, 17, 4, 1 y Segunda Tesalonicenses 1 del 5 al 10. Todos esos son los temas que registra, hermanos, las cartas del apóstol Pablo. Son los temas principales. Por lo tanto, hermanos, aquí hemos terminado esta lección importantísima. Vamos a despedirnos en oración. Que nos despida en oración nuestra hermana Mara. Oremos. Amén. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por esta noche, Señor, por estar unidos en espíritu, por estar unidos aprendiendo de tu palabra. Señor, especialmente te doy gracias por el pastor Wilmer. Señor, bendícelo grandemente, concede salud y más que nada sabiduría que viene de lo alto, Señor. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, los pastores que se han reunido por medio Zoom.
para aprender de tu palabra, Señor. Danos ahora, Señor, danos el descanso necesario, que cada uno podamos recuperar nuestras energías para el día de mañana, si es de acuerdo a tu santa voluntad, ver el hermoso día que tú nos preparaste, Señor. Gracias, Padre, por todo y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les y bendiga. nos vemos el Amén, próximo bendiciones. miércoles. Primero Dios, que Dios le tengan buena bendiga, noche, pastor, que Dios Dios le los bendiga, bendiga. hermano. Dios les Amén. bendiga, Dios los hermano. Dios guarde. les bendiga, Bendiciones. pastor. Feliz noche. Bendiciones. Amén, Dios amén. los bendiga, pastor. Feliz noche, Amén, hermanos. amén. Amén. Bendiciones a Dios todos. bendiga. Dios te Buenas bendiga. noches. Amén.